En este video quiero mostrar una funcionalidad que agregamos al programa que permite exportar e importar movimientos bancarios a un archivo de textos. El archivo de texto puede ser luego, y esta es la gran ventaja de esto, puede ser editado en Excel. Ya vamos a ver cómo. O puede ser consultado, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, recibir movimientos bancarios en un archivo y yo puedo prepararlo de tal manera que pueda importarlo y entonces puedo grabar mis movimientos bancarios de esa manera. En vez de yo editarlos, en vez de yo registrarlos de manera directa en el programa, yo los puedo recibir en una lista o preparar una lista, ¿verdad? Usando Excel y entonces importarlos. Claro, una nota que debemos hacer aquí es que los asientos que corresponden a cada movimiento sí deben ser registrados de la manera usual. Entonces, bueno, lo primero sería eh, abrir este registro de movimientos bancarios, ¿verdad? Este es el filtro, ¿verdad? Yo de alguna manera tengo que ir a la lista, aplicar el filtro voy a la lista y aquí está la lista. En este caso nosotros seleccionamos en nuestra consulta un movimiento, ¿verdad? La opción para exportar e importar serían estas dos que están aquí. Yo desde aquí puedo exportar al archivo de texto, es decir, puedo exportar esto a un archivo de texto y ya lo vamos a ver. O puedo, una vez que yo he preparado una serie de un grupo de movimientos en un archivo, yo lo puedo entonces importar por aquí. Ok, entonces ahora ya que vimos cuáles son las opciones, etcétera, y como una pequeña introducción a todo esto, entonces vamos a ver cómo exportamos esto. Por ejemplo, este ejemplo que está aquí, que es un solo movimiento, vamos a exportarlo a un archivo de texto. Yo sencillamente lo que hago es hacer un clic en exportar, ¿verdad? Y él me exporta el archivo. Aquí está, ¿verdad? Eh, Aquí está el archivo. Ahora fíjense, vamos a abrirlo. Yo tengo aquí un pequeño programa que vamos a ver también después. Con este programa, o muchos que existen como este, yo puedo revisar el contenido de un archivo de texto. Entonces vamos a abrir esto aquí. Y vamos a explicar un poco también cómo es el archivo de texto. Aquí está el archivo. Fíjense que cuando yo lo abro en este programa, él me muestra el contenido. Ese archivo de texto, ese archivo de texto es sencillamente, vamos a verlo por aquí, vamos a verlo así. Fíjense cómo es un archivo donde cada valor, ¿verdad? Estos serían los valores, ¿verdad? Cada valor está separado por un tab. Nosotros no vemos los tabs pues no se ven en los editores, casi nunca se ven, ¿verdad? Pero aquí hay un tab que me separa cada uno de esos valores. De tal manera que un archivo de texto de tipo CSV es simplemente una lista de registros, o sea que hay uno solo, pero podrían haber muchos, con un encabezado, ¿verdad? Que me identifica cada columna y cada valor separado por una coma, por un tab, por un delimitador, que en nuestro caso es un tab. Claro, si yo lo veo en este caso esto sería el notepad, pero si yo lo veo con el notepad, yo lo veo así, yo lo veo como desorganizado. Pero si yo lo veo con un programa de este tipo, ¿verdad? Entonces yo lo veo organizado porque él es capaz de separarme, porque para eso es que existen este tipo de programas. Entonces, bueno, aquí está lo que él me importó. Aquí está lo que me exportó, perdón, el programa. Él me exportó el movimiento bancario, ¿verdad? Eh, y me permite entonces verlo, ¿verdad? Ver el contenido. Vamos a hacer algo ahora. Vamos desde Excel, que es lo que más nos interesa. Vamos a abrirlo, ¿verdad? Y, y vamos a ver algunas particularidades. Por ejemplo, cuando nosotros cuando abrimos ese archivo de texto en Excel, él lo convierte a Excel. Es decir,
Fíjense cómo yo lo voy a abrir. Datos desde texto. Esta es una forma de abrirlo, ¿verdad? Yo lo busco aquí y lo abro. Aquí está. Correcto, él inmediatamente se da cuenta que es un archivo de texto, ¿verdad? Y me pregunta, ¿es delimitado? Él me abre este diálogo, me pregunta, ¿es delimitado? Yo le digo, sí. ¿Por qué? Él reconoció que es tabulación y el delimitador para cada valor es una comilla. Aquí está, ¿verdad? Una comilla. Yo le digo aquí una comilla, ¿verdad? Y aquí ya él reconoció todo, ¿ok? Yo le digo siguiente. Y aquí en particular él me permite asignarle, asociarle un tipo a cada valor. General es el más usado porque general sencillamente le dice Excel, trátame todo como realmente es decir, trátame los números como números, los textos como textos y las fechas como fechas. Pero nosotros aquí podemos, por ejemplo, este tipo de valores como la cuenta bancaria, parecieran números. Bueno, como hay un guión, yo no tengo que indicarle que esto es un texto. Pero si no estuviera este guión, Excel podría pensar que esto es un número. En realidad no es un número, es un texto, ¿verdad? Es como la cédula, es como el RIF, que parecieran números, pero en realidad son tratados o deben ser tratados como textos. La transacción es igual, la transacción en realidad yo le podría decir que es un texto para que él no lo interprete como un número, ¿verdad? La fecha, fíjense cómo viene, entonces yo la fecha le puedo decir que es una fecha, pero viene como año, mes, día, ¿verdad? Y listo, porque en realidad fíjense que el monto como viene, 1200, ¿verdad? Yo le voy a decir finalizar, ¿verdad? Y yo le voy a decir que lo quiero aquí, ¿verdad? Y ahí está. Fíjense cómo él me exportó, perdón, él me exportó al archivo de texto, y me refiero al programa, me exportó una serie de datos que Excel reconoce. Ahí están todos los datos de mi movimiento. Hay unos datos, yo de aquí voy a preparar algo para importar, pero yo no necesito en realidad estas columnas, entonces vamos a eliminarlas. Yo para importar, yo voy a tomar esto como una base para crear lo que quiero importar. Pero yo para importar no necesito estas columnas, entonces vamos a eliminarlas. ¿Verdad? Yo necesito la cuenta bancaria, el número, el tipo, la fecha. No necesito no necesito ni este valor ni este. Entonces vamos a eliminarlo. Cuando hay una compañía, porque puede haber movimientos sin compañía, cuando hay una compañía la reconoce por la abreviatura. Entonces vamos a dejar la abreviatura, el beneficiario, el concepto y el monto. Vamos a quitar este monto final, porque este monto final el programa lo determina en base a estos tres. Entonces vamos a eliminar estas últimas columnas aquí. Entonces recuérdense que yo lo que voy a hacer es preparar, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer aquí es preparar algunos movimientos para entonces importarlos. Pero lo más fácil es que yo use lo que el programa exporta como un ejemplo para yo preparar esos registros que voy a importar. Entonces vamos a decirle aquí archivo, vamos a decirle guardar y vamos a guardarlos, ¿verdad? Vamos a guardarlo. Ahí está, ¿verdad? Ya yo los guardé. Y vamos entonces ahora a describir cómo nosotros importaríamos esos registros. Bueno, entonces ahora, en esta parte ya final, vamos a ver cómo entonces preparar unos datos, unos movimientos bancarios para importarlos al programa. Lo más importante, la idea que a mí me parece más importante aquí es que yo puedo exportar un movimiento o varios para tener la base, para entonces yo preparar, porque los encabezados tienen que tener el mismo nombre, etcétera, los datos tienen que venir ya de cierta forma. Entonces, como yo exporté unos movimientos aquí, ¿verdad? Entonces yo puedo ahora, en base a esto que yo exporté, yo puedo ahora preparar algo. Fíjense cómo esto está en Excel. Esto fue el resultado de exportar un movimiento y yo lo abrí en Excel y lo dejé en Excel. ¿Verdad? Es una forma de hacerlo.
Ahora fíjense, vamos a suponer que yo quiero, ¿verdad? Importar 5 movimientos, ¿verdad? Ok, entonces yo usé lo que yo había exportado antes como una base para lo que yo voy ahora a importar. Vamos a cambiarle estos números aquí. Ok, vamos a suponer que estos sean ahora mis nuevos movimientos. Vamos a cambiar esta fecha que está aquí, ¿verdad? Vamos a cambiarla. Vamos a suponer que en vez del 10 es el 17. Ok, vamos a suponer, vamos a cambiar esto aquí. Ok, entonces yo sencillamente tengo mis encabezados aquí y tengo aquí mis movimientos, ¿verdad? Que es lo que yo voy a importar al programa. Fíjense cómo los montos deben venir de esta forma. Y yo me voy a asegurar que vengan de esta forma y ustedes van a ver cómo. Las fechas deben venir como año, mes, día. De tal manera que ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Aquí le decimos formato de celda, ¿verdad? Yo tengo este formato aquí. Si ustedes no lo tienen, tienen que escribirlo, pero ustedes tienen que usar este formato porque así es como los espera el programa. El programa los espera así. Y los números, los montos los espera así. Los montos así. Aquí no debería haber delimitador de miles. Yo puedo poner un formato mientras yo hago esto, pero después lo debo quitar cuando yo voy a guardar esto para importarlo al programa. En este caso, en la fecha debe venir así y los montos deben venir así. Ese es un requerimiento, digámoslo así, ¿verdad? Ok, ahora vamos a guardar esto como un archivo de texto separado por tabs. Yo le digo aquí guardar como. Eh, yo aquí le tengo que decir separado por tab aquí. Esto es lo que yo debo usar. Y fíjense cómo él no me pregunta más nada. Yo no le puedo decir más nada. Aquí no hay más nada. Yo sencillamente le digo el tipo, texto separado por tabulaciones, y le pongo un nombre aquí. Vamos a ponerle un 2 aquí. Y le decimos guardar. Él me dice que vamos a perder algún formato Excel de existir. Yo sencillamente respondo allí. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Que lo veamos como él quedó. Fíjense que en Excel yo no veo cómo él quedó en texto. Claro, él quedó así. Pero yo quiero asegurarme, yo quiero ver finalmente cuál es el resultado de yo guardar esto como texto. Porque esto no es texto, esto es Excel. Yo lo estoy guardando como texto, que es lo que acabamos de hacer. Pero yo no lo estoy viendo como texto. Entonces, para yo verlo como texto, como un paso final antes de importar, yo puedo usar un programa como este. Puede ser cualquier otro que yo baje de la internet. Hay muchos que son gratuitos. Y entonces yo desde aquí sí lo voy a ver como él realmente, efectivamente es. Entonces yo lo busco aquí es donde está, y es este que está aquí. Y yo lo abro, y aquí sí yo lo voy a ver como es él, porque en realidad Excel no me lo mostraba como es él, Excel me lo muestra como contenido Excel, ¿correcto? Como contenido Excel. Ustedes pensarán, bueno, pero no es lo mismo. Bueno, en realidad debería ser lo mismo, pero probablemente no lo es. Entonces, bueno, aquí lo tenemos en texto y aquí yo puedo ver que esto es exactamente lo que yo voy a importar, lo que yo le voy a pasar al programa. Y lo más importante es que yo vea que las fechas vienen de esta forma, año, mes, día, fíjense el separador, es un guión, y que los montos vienen de esta forma, es decir, con el separador decimal, un punto y sin separador de miles. Una vez que yo tengo esto que está aquí, que yo más o menos tengo certeza de cómo viene esto, ¿verdad? Que yo puedo revisar esto un poquitito, entonces vamos a importar eso desde el programa. Yo me voy a bancos, movimientos bancarios, me voy nuevamente a la lista porque desde allí es donde está la función. Digo aplicar filtro aquí
Aquí yo estoy viendo el movimiento que ya antes existía y desde aquí le digo importar. Me voy al archivo de texto. Fíjense que hay unos pasos que yo debo hacer: escoger el archivo, importarlo y luego grabar. Entonces vamos a decir primero importar. Este es mi archivo. Le digo importar contenido y él me lo muestra en esta tabla como para que yo lo vea. Fíjense que estas columnas que él exporta, yo no las necesito, fue las que yo eliminé. Por eso es que él las muestra en blanco, porque no están presentes. Porque no las necesito para importar. Yo con la cuenta bancaria, ya yo no necesito ni el banco ni la moneda, con la cuenta me basta. El número no necesito, el tipo también, la fecha también. Fíjense cómo la fecha viene. Aunque él la muestra así, yo sé que venía como año, mes, día. Pero no, al leerla, la muestra de esta manera como más amigable. Yo no necesito la compañía, por eso es que no está, porque yo la eliminé. Pero sí la abreviatura, aquí está la abreviatura. Luego viene el beneficiario, el concepto, los montos. Fíjense cómo él editó esto para mostrarlo de manera más bonita, más amigable. Pero esto como venía realmente es así. Bueno, y una vez que yo veo eso, ¿verdad? Esto también yo lo eliminé. El monto él lo va a calcular. El monto final en base a estos montos preliminares, ¿verdad? Entonces una vez que yo veo eso, yo le digo grabar. Espero un ratito aquí que él grabe eso. Y listo, entonces él me dice que él grabó 5 movimientos, ¿verdad? Y él le asigna un número de lote a esos movimientos, ¿verdad? Si yo le digo aquí cerrar, ¿verdad? El número de lote siempre es la fecha. Entonces si yo le pongo aquí un pedacito de ese número de lote, él me trae los movimientos. Fíjense cómo es el número de lote. Él le asigna un número de lote para que yo después pueda consultar los movimientos que yo he importado. Entonces, este es el número de lote, lo vemos aquí. Fíjense cómo es la fecha del día, la hora y el usuario. Pero yo para consultar basta con que yo ponga un pedacito del número de lote. Entonces yo pongo un pedacito del número de lote, aplico filtro y él me trae lo que yo he importado, ¿verdad?